nadie que inclusive no sepa nada del deporte artístico, nadie desconoce quién era Nadia Comaneci. Exacto. Bueno, mañana 8M, las mujeres van a marchar. Vamos a iniciar este programa, que siempre es un programa futbolero, recordando a Nadia Comaneci. Bueno, las últimas fotos de Nadia Comaneci no la dejan bien parada. Una foto al lado de Condoleezza Rice. Nadia Comaneci vive en Estados Unidos. Ese es el presente. Nosotros vamos a recordar a esa gimnasta rumana que rompió el Longines, rompió el reloj de la puntuación olímpica en el año 1976 en las Olimpiadas de Montreal. Y vamos a hablar de Nadia Comaneci, porque Nadia Comaneci, cuando rompe el Longines, tenía 14 años. Se retiró a los 19. Cuando la vida de todos nosotros comenzaba, la vida gimnástica de Nadia Comaneci estaba acabada. ¿Qué llevó a una niña como Nadia Comaneci a participar en el deporte olímpico, quizás uno de los deportes más crueles y despiadados de la historia, y a obtener un 10? Bueno, 20 segundos tardó Nadia Comaneci en saltar del trampolín, luego de saltar el burro a la barra más baja de las asimétricas y flotar en el aire. Nadia Comaneci tenía 14 años, las piernas estiradas, la tipa tardó un segundo, la espalda arqueada, el pecho hacia adelante y los brazos apuntando al cielo. Simplemente aterrizó. Perfecto. Tenía 14 años, medía 1,54 m y pesaba 40 kilos. En el año 1976 Nadia Comaneci era la hada de los Cárpatos, era una heroína rumana, era la heroína del pueblo, del trabajo socialista. Tenía el número 73 en el dorsal y en el Longines, después de ese salto, apareció el número 1 en la puntuación. Los comentaristas notaron que algo había pasado y Nadia no sabía lo que había ocurrido. Nadia formaba parte de un equipo de gimnastas notables como Teodora Urgurianú, Emilia Eberle. 14 años, en el medio de Montreal, lejos de Rumania, ante un público que estaba deslumbrado y sorprendido, extasiado, una adolescente. Aparece un asistente mostrando las palmas de las manos abiertas con los dedos hacia arriba. Simplemente el Longines no podía marcar el 10. ¿Por qué? Porque hasta que apareció Nadia Comaneci en las Olimpiadas de Montreal, el 10 nunca había existido en ninguna experiencia olímpica, menos en la gimnasia artística. Nadie había sacado un 10. Porque el Longines estaba preparado para las puntuaciones, pero el 10 era perfecto y no figuraba el número 10, figuraba el número 9 con las puntuaciones y las décimas decrecientes por las imperfecciones, los errores, las omisiones. Y el Longines tenía solamente dentro de esa configuración matemática la idea de un número entero, aparte de las centésimas, de los decimales, y no lo pudieron arreglar. Y en ese año 1976, Nadia Comaneci no solamente ganó medallas, sino que solamente hizo 6 10. No 1, 6, para no despejar dudas, porque no era una casualidad que una chica de 14 años, rumana, de 1,54 m y de 40 kilos, formara parte de ese proyecto. Claro, porque debe haber participado en varias especialidades. Claro, y acá está. De la gimnasia artística. 4 10 sacó en equipos, 2 en concurso individual y otra en la final de barra. Solita. Pero acá lo que planteamos es que Nadia Comaneci tenía 14 años, eso es lo que tenés que entender. 14 años, ¿qué hacías vos a los 14 años? No me quiero imaginar lo que era ser un adolescente rumano a los 14, en esa Rumania de Ceausescu. De Ceausescu. Bueno, pero Nadia Comaneci es producto de ese desarrollo político. Sí. Si algo
Es como los zombies. Hay muchas cosas que criticarle y hay una cosa buena. Si algo tuvo del otro lado del muro fue un desarrollo de las potencias deportivas que... Fue plata en el concurso por equipos, porque a pesar de que sacó 3-10 en el concurso por equipos, las rusas fueron superiores. Fue bronce en suelo. Fue la primera mujer que lo pudo hacer. Ella dijo, cada medalla tiene su historia, son un tesoro y las guardo, pero tal vez el momento que prefiero fue el primer 10. Tuvo que ser una de mis compañeras la que me dijo lo que pasaba. Yo era muy joven, no me daba cuenta de lo que ese momento significaba. Entendí después que había hecho historia, porque fui la primera en lograrlo. Solamente logré un hito, solamente eso. La perfección nunca es algo permanente, la perfección es solamente un instante. Nadia Comaneci, a diferencia de muchas otras gimnastas de ese momento, era una máquina de hacer gimnasia, dijo Ramón García, que era un entrenador que regenteaba el equipo español. En la técnica, en la precisión, en todo era diferente, era buena en los aparatos. Nadie podía hacer lo que ella hacía, ni siquiera las soviéticas. Nadia Comaneci era una persona que ni siquiera se le movía un pelo del flequillo cuando saltaba. El 23 de junio de 1970, a los 8 años, Nadia Comaneci participa en su primera competición nacional. Se pone magnesio en las manos, estaba descalza, salta y se cae. Vuelve a subir y se vuelve a caer. Tenía 8 años. La gente la miraba. Estaban sus compañeras. Vuelve a subir, se cae. Y no se da por vencida, vuelve a subir, por cuarta vez. Termina la rutina y se va sin saludar a nadie, con 8 años, ni siquiera los jueces. Los jueces la puntúan con un 6.20. Y en ese trabajo, el equipo de Onesti, que fue la ciudad donde ella nació, venció a la ciudad de Oradea, solamente por esos 20 centésimos lastimosos. A los 6 años... ¿Entendés? A los 6 años, Nadia Comaneci fue puesta por sus padres en un internado. No es amor. En Onesti. No había ley de aborto. Donde nació, en un equipo que estaba capitaneado por Bela Karolyi y por Marta, su mujer. Un equipo donde solamente había una rutina de trabajo, donde había dieta estricta. Nadia Comaneci a los 6 años comía 150 gramos de carne diarios, 100 al mediodía y 50 a la noche. Eso equivalían a 400 calorías. Comía 200 gramos de verduras que equivalen a 120 calorías, 3 yogures diarios, que equivalían a 180 calorías. Y comía 3 frutas. Esa era su dieta. Tomaba agua. No comía ni harinas ni azúcar. El aceite era cuentagotas porque ayudaba a determinadas cuestiones fisiológicas. Tomaba laxantes. Solamente comía 1000 calorías diarias para sostener un entrenamiento de múltiples turnos. Tenía 6 años. Entrenaba de 6 a 8 de la mañana y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Tenía lecciones de escuela de 8 a 12. Clases de 14 a 16. El almuerzo comenzaba a las 12 y después de comer solamente tenía una siesta hasta las 2 de la tarde. Esa dieta a los 6 años era muy similar a la dieta que le imponía Ceausescu, el gran camarada rumano, sí, a la mayoría de los rumanos. Todos comían más o menos lo mismo, vamos a decir. Ahora es interesante cuando hablamos de Ceausescu. Ceausescu fue un dirigente político que toma Rumania, un país tremendamente marginal en la economía europea, y que lleva adelante una política donde durante su gobierno la asistencia social de salud, de educación, vivienda y alimentación estaba completamente satisfecha. Y Nadia Comaneci, que nació en un pueblo periférico que se llama Onesti, formó parte de ese proceso político. Claro. Y a nosotros que nos gusta el fútbol y que tenemos buena memoria, recordamos que el Steaua de Bucarest,
un equipo menor y residual de Europa, jugó la final de la Copa Intercontinental con River en el 87. Totalmente. Y que nosotros en el año 94 perdimos 3-2 con Rumania, Sí, señor. donde Sí, jugaban es jugadores verdad. como George Hagi, Mamita. Stingasio, Qué- Dumitrescu, No. Qué baile que nos Popescu. dieron. La selección en Rumania, en los mundiales en general, ¿no? Eran ¿Dónde está Rumania hoy? temibles. Ahora te existe. vamos a No contar existe. qué pasa con Rumania hoy después de que Ion Iliescu No existe. llevara adelante un proceso político que terminó con la destitución de Ceausescu y el fusilamiento de él y de su mujer. Hoy Rumania, el salario promedio de Rumania es 260 euros. Es decir, un rumano gana menos que Pascolini. Está al Lo horno. cual es mucho decir. Bueno, vuelve Nadia Comaneci a Rumania. La recibe Ceausescu. Ella solamente dijo: traigo 3 medallas de oro que dedico al partido, a la patria y al pueblo rumano. La vida de Nadia Comaneci era una vida de estar sujeta, por ejemplo, a las 9 de la noche, a la cena, a hacer las tareas del colegio y a levantarse a la mañana y tener un chequeo de análisis de sangre, orina, pruebas de esfuerzo, pruebas de fuerzas de pie y la construcción de lo que se llama la cortina de hierro abdominal, que es la base para que las caderas no se rompan al chocar contra las barras asimétricas, o que puede impulsar las piernas sobre su cabeza sin que ésta se estalle contra la madera de la Claro, barra de que es lo que me equilibrio. pasaría a mí, claro. Estallen. Estallarían, sí. Y ahora vamos a hablar por qué, porque los esguinces, las distensiones, los calambres, los talones de Aquiles, todo lo que tiene que ver con las torceduras, las inflamaciones, lo que es el líquido en las rodillas, en las articulaciones, empiezan las callosidades, las ampollas en las manos y en los pies, forman parte de la rutina cotidiana cuando a vos a los 6 años te meten en un instituto regenteado por el Estado para que vos empieces a trabajar en lo que es la gimnasia y que los médicos empiezan a reparar con antiinflamatorios, analgésicos, corticoides y siempre laxantes. Y si no sangra no es nada. Nadia Comaneci empezó a competir a los 8 años. Dijo: todos los deportes son duros. Siempre hay que trabajar muy duro para conseguir tus metas. Todo lo que yo hice, lo hice porque me gustaba. Con las nuevas reglas ahora no se podría competir con 13 o 14 años. Pero para ser buena tenés que empezar pronto, a los 5 o a los 6. Te retirás joven. Yo dejé a los 19. Joder. Nada hay de malo que un chico entrene duro a los 14, pero las chicas... Hoy mis hijos hacen gimnasia, pero el trabajo lo tiene mi marido. Es difícil pedirle al entrenador decirle cómo tu hijo tiene que hacer las cosas. Soy Nadia Comaneci, me lo tenés al Claro. pibe ahí dando vuelta, por favor. Las cosas mejoraron, pero hay mayor complejidad. En el año 1980... Qué sensata, ¿eh? No meterse en esas cosas sabiendo quién es, ¿no? No chapear, ¿no? Porque es imposible transmitir nada con esa Bueno, lo mismo perfección. le pasó a Judy Polgar, la gran maestra de ajedrez, ¿no? Y lo mismo le pasa al Diego, si me apura. También. Tipo que no puede llegar a transmitir esa magia que No. En el año 1980 fue el año de los Juegos Olímpicos de Moscú. Nadia Comaneci arrastraba muchos problemas físicos. Muchos decían que estaba gorda, porque tenía 3 kilos más que en Montreal. tiene. Bueno. Estos Juegos Olímpicos de Moscú tuvieron... Más laxante. Claro, tuvieron una parcialidad 3 pastillas Claro. Traiga más por día. laxante. al Y baño mucha ahí. agua. A la rica esta, ¿eh? Sí, está bien. Andes. Tiene gustos caros, García, me gusta. Bueno. Está de moda, Steven. Bueno, hubo una gran parcialidad de los jueces, pero a pesar de eso ganó 4 medallas, 2 de oro y 2 de plata. Ella dijo: en el año 1976 nadie sabía quién era yo. Después de los juegos todo el mundo quería ver de dónde había salido esa chica y por qué era tan buena. Pero en el año 1980 yo competía como campeona olímpica en Moscú y los rusos eran nuestros rivales. Es difícil ser campeón olímpico, pero mantenerse como tal es más difícil todavía. Sin embargo, no llegó
a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 porque se retiró un tiempo antes. Vamos a hablar un poco del entorno de Nadia Comaneci. Su vida tuvo un final feliz. Fue mucho más feliz que el final de muchas de las vidas de sus rivales soviéticas. Vamos a hablar de Vera Kaslavska. Vera Kaslavska quedó involucrada en el asesinato de su marido. Bueno. Aparece Zinaida Soronina y Tamara Lazakovich, que tuvieron un problema terrible con las drogas, con el escabio. Terminaron presas. Olga Korbut fue también una gimnasta niña que asombró al mundo en Múnich en el año 1972. Fue la campeona destronada por Nadia Comaneci, la soviética, en Montreal, y terminó presa después de robar comida en un supermercado en los Estados Unidos. ¡Pero qué bajón! Ahora, Elena Mukina era la candidata al oro en Moscú. Se había fracturado una pierna un año antes. Había un entrenador que se llamaba Mikhail Klimenko y la hizo entrenar antes de terminar su recuperación. Sí, se volvió a lastimar, fue operada. La volvió a convocar antes de que se terminara de recuperar. Elena Mukina era huérfana de madre desde los 5 años. Fue criada por su abuela, que se llamaba Ana Ivanova. A los 12 años la metieron en una escuela de gimnasia. Ella dijo: las chicas gimnastas somos las más bellas del mundo, muchas veces las mejores del mundo. Ustedes pelean con la muerte pero salen airosas, brillan. La muerte no alcanza a las gimnastas. La acrobacia tiene el secreto de mover el cuerpo, pero también de mover el alma. Elena Mukina enfrentó a Nadia Comaneci en el Campeonato Mundial de Gimnasia en Estrasburgo en 1978 y la venció. Ella dijo: solamente nos entrenan para ser las mejores del mundo. Si no logramos ser las mejores del mundo, todo el esfuerzo no vale nada. Faltaban 2 semanas para la cita olímpica. Entrenaba 8 horas por día. Y a esta mujer, a Elena Mukina, la hacían entrenar más horas porque había tenido una falta de entrenamiento previo. Tenían que incluir un salto que se llama el salto Tomás. El salto Tomás es uno de los saltos más complejos de la rutina olímpica. Y es un ejercicio de suelo donde se necesita altura y mucha fuerza para no romperse el cuello en la caída. Bueno, sí, es importante, claro. El inventor era un estadounidense que se llama Carl Thomas. Y nunca una mujer había intentado esto. Elena Mukina fue la mujer que lo intentó la primera vez. Cayó de boca, golpeó con la mandíbula, se rompió el cuello y varias vértebras. Quedó tetrapléjica. No. Este es el deporte olímpico cuando hablamos. ¿Entendés? Steve, por favor. Murió cuando tenía 45 años por las complicaciones de su tetraplejía. Claro. El 29 de noviembre de 1989, 18 días antes que Ceausescu ordenara a la Securitate rumana reprimir a la población civil que se había amotinado, 23 días antes de la rebelión de Bucarest y del ejército que se negaba a reprimir y se sublevara contra el gran camarada, 26 días antes que junto con su esposa Elena él fuera condenado por un tribunal militar y fusilado. Sí, como Mussolini le fue, ¿no? Le fue muy bien. Ese día, Nadia Comaneci se fugaba de Rumania, de donde no podía salir porque era vigilada por 6 policías de la Securitate, por 4 militares, donde su correspondencia inintervenida, su teléfono también, donde intentó suicidarse tomando medio litro de lavandina, donde era el trofeo de Nicu, el hijo estúpido del dictador. Corriendo en el barro, caminó toda la noche por los bosques rumanos, siguiendo un desconocido que le ayudó a cruzar la frontera con Hungría. Se subió a una camioneta que la llevó hasta Austria y se subió a un avión y cruzó el Atlántico. Eso hacía Nadia Comaneci, que dejaba atrás esas tarjetas con su rostro, con su cara iluminada, la cara que representaba el régimen, que le daba una pensión de $500 mensuales. Se fue a los Estados Unidos
Y allí se encontró con Bela Karolyi, su entrenador que se había fugado antes. Y dijo, fui muy afortunada al conocer a Bela y a su mujer Marta. Para mí son mis segundos padres. La imagen que dábamos en las competiciones siempre fue graciosa porque él era un tipo extremadamente grande y fuerte. Siempre hablamos. Todas las semanas nos llamamos por teléfono. Volvió a Rumania muchos años después a encontrarse con su familia. Y muchas veces dijo que no sabía si iba a volver. Nunca supe si ellos estaban bien. Me fui de mi casa pensando que nunca volvería. Ni siquiera pude despedirme de mis padres. Y sobre todas las cosas, hay algo muy interesante en lo que ella declaró cuando planteó lo que para ella era la gimnasia. Ella dijo, la gimnasia para un niño es un contrato que uno firma con uno mismo. Nunca es la sumisión a un entrenador ni a los padres. A mí, las que me parecían obedientes eran las otras niñas, las que no eran gimnastas. Ellas volvían con su mamá como todas las demás niñas. Nosotras no. Quizás esta historia, que tiene que ver con la gran contradicción humana, nos plantea algo que es muy interesante. Nadia Comaneci aceptó una de las condiciones fundamentales para cambiar la lógica, que es vivir sin bienestar y sobre todas las cosas arremangado. Pasó Ariel Steven, historias robadas, un lujo que nos damos en el Nido del Cuco. www.elnidodelcuco.com.ar, una revista con todas las letras.